Muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Les agradecemos encarecidamente que hayan venido hoy y haberse inscrito en este curso, que como pueden ver pues no podía estar de más actualidad por los acontecimientos recientes y también por proximidad geográfica, ¿no? No creo que se pueda hacer un curso más cerca del objeto del mismo que aquí en el Escorial. Mi nombre es Rafael Rodríguez Tranche y soy el codirector de este curso junto con Francisco Fernández Martín, quien también les dirigirá unas breves palabras a modo de presentación de este curso. No quiero ocupar mucho tiempo, pero sí decir un par de cuestiones. La primera es que el origen de este curso parte en buena medida de un proyecto de investigación Prometeo llamado Espacios de Perpetuación a Lugares de Memoria. Es un macroproyecto europeo en el que un grupo de investigadores estamos precisamente... No se oye. No se oye, no llega al fondo. No se oye. Vaya por Dios. Ahora. ¿Sí? ¿Se oye? No. Bueno, pues voy a proyectar la voz. ¿Qué tal así? Vale, estoy acostumbrado a proyectarla. Decía que este curso, en su origen, parte de un proyecto de investigación, un macroproyecto de investigación europeo llamado, decía, de espacios de interpretación a lugares de memoria, y el Valle de los Caídos es precisamente uno de esos lugares de estudio. Por lo tanto, la iniciativa de partida fue ahí, o estuvo ahí, pero desde luego queremos agradecer muy especialmente a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que acogiera esta iniciativa y que finalmente la auspiciara y la patrocinara para que se convirtiera en el curso que hoy, en estos días, vamos a celebrar. Bien, solamente un par de cuestiones referidas a aspectos logísticos del curso. La primera de ellas es que voy a dejar aquí en el ordenador una carpeta con materiales para que el que quiera los pueda copiar. Son una serie de materiales, por ejemplo, legislación sobre el Valle de los Caídos, algunos estudios sobre el tema y también algunas referencias clásicas, como por ejemplo el libro de Daniel Sueiro, que bueno, aunque lo copiemos de una manera un tanto irregular, pero yo creo que en el contexto en el que estamos pues no hay mayor problema. Y la otra cuestión también importante es que cuando acaben las dos sesiones de hoy les quería pedir a aquellos que han dicho que querían hacer la visita guiada al Valle de los Caídos el viernes, me lo comuniquen para tomar nota de los nombres y para organizar ya los detalles más concretos de esa visita. No se olviden tampoco que tenemos una actividad adicional. Este curso está bastante repleto, ¿no?, de actividades, que es una proyección mañana también en este edificio a las 8 de la tarde, quiero recordar, con materiales de nodo. Por lo tanto forma parte también de las actividades del curso y les animo a que asistan. Bien, pues nada más, agradecerle muy especialmente a Fernando Martínez que haya tenido también la deferencia de presentar aquí hoy su trabajo. Bueno, le robamos un poco de su intensa agenda y por lo tanto estamos muy agradecidos por su presencia. Le cedo la palabra a Paco y gracias. Sí, buenos días a todos. Como ha dicho Rafa, soy el director de este curso, que como también ha comentado, proviene de un proyecto de investigación de la Universidad de Valencia, Prometeo, sobre lugares de perpetuación en perspectiva comparada, y también forma parte de otro proyecto de investigación que tiene sede en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde desde hace más de 15 años venimos trabajando todo lo que se refiere a las políticas de memoria que se han desencadenado en España en los últimos 20 años. Simplemente él ha dicho todas las cosas fundamentales. Quería dar paso a la secretaria general de la Universidad Complutense, Araceli Manjón, que también ha tenido la amabilidad de venir entre reuniones y tesis doctorales varias, y por supuesto a Fernando y a Alfonso y a otros miembros de la Secretaría de Estado, a Paco Chilarría, que están aquí apoyando el curso. Araceli, todo tuyo. Muchas gracias, Paco. Bueno, la verdad es que para mí es una enorme satisfacción poder estar hoy
poder estar hoy aquí y poder presentar a quien va a ser el primer ponente. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a los directores del curso, a Paco del CSIC y a Rafael Rodríguez Tranche, que es compañero de la Complutense. Sobre la oportunidad y el acierto del curso, pues es obvio que no cabe ninguna duda. Ayer entró en el Consejo de Gobierno, en el Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley de memoria democrática, que todos esperamos que esto sea un antes y un después en el tratamiento de estas cuestiones en España. Respecto al tema en concreto sobre el que gira este curso, pues se puede decir exactamente lo mismo. El Valle de los Caídos, todos sabemos que es un monumento que requiere una resignificación intensa, muy, muy intensa, que será difícil, sin lugar a dudas, pero bueno, es que encierra dentro de sí una historia, pues, su propia construcción, utilizando esclavos, en definitiva, por los inquilinos VIP que hay o que ha habido en el recinto, y bueno, porque su simbolismo, que es casi obsceno en esta materia, pues debe de ser cambiado. El curso, la verdad es que me parece muy interesante por el enfoque multidisciplinar que tiene. Basta leer el programa, pues para ver que se ha optado por una perspectiva amplia, que se tienen en consideración aspectos muy diversos, no solo la historia, que es muy importante, pero también otros aspectos jurídicos, arqueológicos, es decir, un enfoque multidisciplinar, y muy interesante la perspectiva comparada con las referencias que se hacen a otros lugares de horror y que igualmente requieren ser resignificados y convertirse en lugares de memoria. Y bueno, cito simplemente Villa Grimaldi y la Escuela Mecánica de la Armada. La apertura es de lujo, ¿eh? En este curso tenemos a Fernando Martínez, el secretario de Estado de Memoria Democrática, amigo, y al que hay que reconocer que es el gran impulsor del movimiento, que por fin parece que ya ha echado a andar. Veréis, yo a Fernando le conocí hace poco, concretamente el día 24 de marzo, el Día Internacional de la Verdad, y fue en un evento online, de estos que te conoces, pero no mucho, ¿no? Y la verdad es que después de oírle hablar, pues me sentí muy contenta y muy sorprendida, y se lo dije además, de que un representante político y de su nivel, bueno, hiciese mención a dos de las reivindicaciones que para mí son probablemente las más importantes hoy en día en materia de memoria en España. Una es la nulidad de todas las resoluciones sancionadoras que se produjeron durante la Guerra Civil y durante el franquismo contra la disidencia política, y no solo contra la disidencia política, sino contra la neutralidad, porque también los neutrales pagaron un precio altísimo. Y lo que hasta ahora nos proporcionaba la ley de memoria vigente, la declaración de ilegitimidad y de injusticia, bien, está bien, pero eso jurídicamente no tiene ningún efecto, con lo cual a día de hoy aquellas personas que fueron condenadas por ser concejal en un pueblo o maestro en otro, a día de hoy jurídicamente siguen siendo delincuentes. La declaración de nulidad, ¿qué nos va a aportar de más? Que dejen de ser delincuentes. Es más, que nunca fueron delincuentes. Por lo tanto, esto es importantísimo. Y se lo oí decir a Fernando que se iba a incorporar en el texto de ley de memoria democrática, y para mí eso fue un motivo de enorme satisfacción. Eso, y otra cosa que me parece fundamental, me parece absolutamente imprescindible, la cuestión de los desaparecidos y las tumbas. Es decir, tenemos que dejar de ser el segundo país después de Camboya que tiene más cuerpos no se sabe dónde y no se sabe con qué nombre. Esto es verdaderamente un atentado contra la dignidad de las personas y de sus familias. Por lo tanto, me parece fundamental. Ya sé que el texto contiene muchas otras cosas que me parecen todas muy importantes, el Valle de los Caídos, el reconocimiento del exilio, que creo que es otro punto negro que tenemos, no reconocer lo que padeció el exilio español,
Y sé que hay muchas otras cosas en el texto, me parecen todas muy importantes. Creo que todas van bien encaminadas a construir de verdad la justicia, la reparación y la garantía de no repetición y, en definitiva, el entendimiento del deber de memoria en el sentido que lo explicaba Primo Levi. Tenemos una obligación de memoria respecto de estos hechos y respecto de todas las personas que sufrieron. Y bueno, yo creo que el texto del anteproyecto, del que seguro que Fernando os habla con más conocimiento que yo, nos va a permitir construir esa memoria. No va a ser fácil, eso es evidente. Hay enemigos, lo hemos visto en estos días. No sé si leísteis ayer un artículo muy interesante de Ángel Viñas. Puede incluso que haya un poquito de fuego amigo, de algunos pues que hacen unas interpretaciones atemporales, en el sentido de que juzgan acontecimientos de hace años con criterios actuales, y eso es una trampa. Eso es una trampa. Si queremos hablar de la ley de amnistía, hablemos, pero situémonos en el año 77, no en el 2021. Claro, si es que precisamente lo que hay que recuperar es aquel tiempo, lo que pasó, y no empezar a insultarlos con criterios actuales, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que no va a ser fácil, pero bueno, por primera vez yo lo veo encaminado. Es obvio que la Ley de Memoria Histórica de 2007 ha sido insuficiente, reconociendo todas las virtudes que ha tenido, que sobre todo las empezamos a reconocer cuando nos la hicieron inaplicable de facto, pero bueno. Entonces, para mí es un placer enorme poder estar en este curso y sobre todo poder acompañar en la presentación al secretario de Estado. La Universidad Complutense tiene interés en participar en estos movimientos que se están desencadenando. De hecho, muy recientemente, ya sé que no es todo, ¿no?, pero es algo, bueno, pues hemos pedido al Gobierno la reparación de 5 rectores que fueron de la Universidad Central y que los 5 fueron represaliados o por su militancia política o por su neutralidad. A día de hoy no son catedráticos. Entonces, bueno, al menos queremos recuperar, que podamos seguir diciendo que Blas Cabrera o Giral o cualquiera de los 5 represaliados al menos siguen siendo catedráticos de la Central. Es una satisfacción personal muy grande, por lo tanto, para mí estar aquí en lo personal, porque investigo estas materias, pero además tengo la suerte de que las transfiero, las divulgo y sobre todo milito en ellas, e institucionalmente también para la universidad. Hoy es un lujo poder tener al secretario de Estado por la oportunidad del momento, por supuesto, pero también por el acierto de lo que se está haciendo. Así que, sin más, doy la palabra a Fernando. Fernando, cuando quieras, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a Araceli por tu presentación, por esas reflexiones siempre tan sabias y desde luego muchísimas gracias porque la Universidad Complutense acoja un curso de estas características. Yo creo que eso dice muchísimo, ¿no?, de lo que tiene que hacer la universidad, estar como en este momento en el debate de plena actualidad, reflexionando, viendo hacia dónde pueden ir planteamientos de resolución o de resignificación tan importantes como puede ser ese monumento que es el llamado Valle de los Caídos, y que esté ahí con los debates aquí en la Complutense, en el corazón del debate, podemos decir, público que en este momento tiene el país. Muchísimas gracias, por tanto, por tus palabras también en relación con lo que es la memoria. Es decir, es cierto, nos conocimos en unas intervenciones online y a mí también me cautivó las reflexiones que hacía en ese momento Araceli sobre algo que comentaba ahora, ¿no? Es decir, cómo se quiere hacer presentismo con hechos del pasado, que no tienen absolutamente nada que ver y que no tienen plena vigencia en estos momentos.
Muchísimas gracias a los directores del curso, a Rafael Rodríguez y a Francisco Ferrandi. Desde el momento en que Francisco Ferrandi me hizo la propuesta de que apoyáramos este curso, dijimos, nada, vamos a intentar de meter cabeza en los cursos de la Complutense, porque es la única manera también de hacer oír lo que estamos reflexionando, pero también recibir muchas aportaciones de todos aquellos que están reflexionando sobre cosas idénticas y, en este caso, en el marco comparado. Es decir, los científicos y, en este caso, los historiadores, también yo siempre he planteado a todos mis alumnos y a mis alumnas la necesidad del marco comparado, porque, claro, si no, nos metemos en un ombliguismo de lo nuestro, en el guerra civilismo, España es diferente. Nosotros imaginamos cuando estos elementos de perpetración hemos asistido a que son globales y que, evidentemente, aunque tengan su singularidad, sin lugar a dudar, hay muchos elementos comunes y, sobre todo, mucho que aprender de cara a por dónde puede caminar la resignificación, que, os adelanto, estamos decididos por parte del Gobierno de España a hacer una resignificación del Valle de los Caídos, o dicho de otra manera, de una lectura franquista a convertirla en una lectura, en un discurso democrático. Yo creo que eso va a ser objeto del debate de estos días. Y, desde luego, a mí me gustaría, más que irme dentro de un momento a seguir con las tareas de mis obligaciones políticas, quedarme aquí, escucharos, reflexionar con vosotros y con vosotras y aprender, porque en última instancia en estos cursos se aprende un montón. Yo tengo la experiencia de haber dirigido también y participado en muchos cursos de verano, y realmente a los que estamos en el mundo de la ciencia, en el mundo del rigor, en el mundo de la historia, pues siempre escuchar otras voces realmente nos enriquece muchísimo. La verdad es que os felicito por el marco que habéis situado, por los ponentes que van a hacer presentes sus reflexiones a lo largo de estos días, y desde luego, pues nada, deciros lo que os comentaba antes. Yo creo que fruto de estas reflexiones, nos ayudará muchísimo a seguir impulsando la resignificación del Valle de los Caídos. Comentaba con uno de los directores, con Paco Ferrandi, digo, bueno, ¿qué quieres que yo cuente en el curso? Y dice, bueno, pues nada mejor en este momento, dado que el Consejo de Ministros de ayer acaba de aprobar la Ley de Memoria Democrática, ya ha pasado de anteproyecto a proyecto de ley y se inicia su tramitación parlamentaria. Pues cuéntanos las novedades que tiene la ley y los elementos que puedes considerar que son significativos para tratar de alumbrar por dónde va esta ley. Bueno, partimos de una idea, y es que políticas de memoria se han venido realizando a lo largo de mucho tiempo. El franquismo hizo una profunda y auténtica y exagerada política de memoria con sus caídos, con los caídos por Dios y por España. Y esa política de memoria estaba presente desde la rotulación de las calles, la toponimia de los pueblos, estaba presente en los nombres de los edificios públicos, en las puertas de las iglesias. Nunca se olvidaron de los caídos, de sus víctimas. Y, sin embargo, las víctimas de los que perdieron la guerra, de los vencidos, paralelamente es una memoria que se invisibilizó, que incluso se estigmatizó, y que incluso aquellos, como comentaba antes la secretaria general, es decir, se invisibilizó, pero también se criminalizó. Dicho de otra manera, ha habido un tratamiento asimétrico en relación con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. A unos se les reparó económicamente, se les reparó moralmente. Todos los 20 de noviembre, los que sois jóvenes no, por lo que ya empezamos a peinar canas, nos acordamos como los 20 de noviembre se hacía siempre en todos los pueblos el Día de los Caídos, en torno a la cruz de los caídos,
Y mientras tanto los otros, los vencidos, estaban en sus casas, estaban vigilados o en algún momento determinado durante ese día los metían en los calabozos o los metían en la cárcel para que no salieran. Yo todavía tengo imágenes de mi pueblo de qué es lo que ocurría con las otras víctimas. Claro, la cuestión a plantearse es si esto ocurre a lo largo de la dictadura, ¿qué es lo que ha pasado durante el proceso de la democracia? Cuando se llega a la transición, ¿qué políticas de memoria se hacen y cuáles son las insuficiencias de esas políticas de memoria y por qué estamos aquí ahora con una ley como la ley que ayer aprobaba el Consejo de Ministros? Yo establecería brevemente, para no dedicarle mucho tiempo, algunas etapas a lo largo de la transición hasta la actualidad. Hay una primera etapa que yo le diría de la etapa de la transición, donde se hacen políticas de memoria que yo las defino como políticas espontáneas. Dicho de otra manera, no se hacen políticas públicas de Estado de memoria, políticas públicas integrales de Estado de memoria. Pero sí que los ayuntamientos democráticos cambiaron los nombres de las calles. No en su totalidad, pero las cambiaron. También empezaron, es decir, y eso es un cambio simbólico, también empezaron a hacerse todo un conjunto de exhumaciones, sin rigor científico, pero que los sindicatos de izquierda, los partidos políticos, que los ayuntamientos democráticos sabían dónde había una fosa, se iban allí, excavaban, sacaban todos los restos, los dejaban a todos identificar debajo de un monolito y se hacía un monolito. Es decir, eso se vino haciendo en los primeros momentos de la transición, con lo cual ahí hay políticas espontáneas, no políticas de Estado, políticas públicas dirigidas a lo que es el resarcimiento y reconocimiento de las víctimas, pero sí que se llevan a cabo. Yo recuerdo, por ejemplo, todavía, cuando se traen los restos de Largo Caballero a Madrid, la manifestación tan inmensa que hubo en Madrid de reconocimiento. Y digo de Largo Caballero como podía decir la de Diego Martínez Barrio en Sevilla. La de Diego Martínez Barrio en Sevilla, ya sabéis, dirigente de Unión Republicana, uno de los grandes maestres de la masonería española, pues le hicimos una manifestación impresionante también en Sevilla. Bueno, este tipo de cosas son políticas, políticas de memoria. Claro, la cuestión y otra cosa muy significativa desde el primer momento, y es que empezaron a hacerse reparaciones de carácter económico. Es decir, se habían hecho reparaciones a las víctimas de los vencedores, muchísimas, y sin embargo había un desequilibrio con miles y miles de personas de los vencidos que la democracia no podía olvidarse de alguna manera. Y a partir de la ley de amnistía empiezan todo un conjunto de reparaciones de carácter económico que han permanecido a lo largo de todo el periodo desde los inicios, desde el año 77 hasta la actualidad. Ayer el ministro daba una cifra que es importante tenerla en cuenta, porque de esto muchas veces no se habla. Decía el ministro ayer que desde la ley de amnistía hasta el 31 de diciembre del año 20, del año pasado, ha habido 608.000 y pico beneficiarios de indemnizaciones de carácter individual en muy diversos conceptos, desde viudas de fallecidos y asesinados. Cuando digo viudas por fallecidos, hombres o mujeres, pues estoy hablando de una categoría en la que se encuadran 112.000 personas. Carabineros, militares republicanos, voluntarios que se alistaron en el ejército popular, niños de la guerra, etcétera, 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 en un larguísimo marco de categorías que ahí se encuadra. ¿Y a cuánto asciende? Es importante tenerlo en cuenta y yo os lo voy a decir por qué. La indemnización económica desde la ley de amnistía hasta el 31 de diciembre del año 20 asciende a más de 21.700 millones de euros. El otro día, el equipo de la Secretaría de Estado teníamos una reunión telemática con Pablo de Grey y hablamos precisamente de esto. Y dice, esa es una cifra que no se conoce. Nadie ha hablado de esto.
Y dice, porque el país que más indemnizaciones ha hecho ha sido Alemania con Israel en función del Holocausto. Y en segundo lugar, Argentina, como consecuencia de las dictaduras y las indemnizaciones a las víctimas. Y de Argentina nos daba la cifra de 3.000 millones. España, 21.700 millones de euros. Es decir, se han hecho muchísimas reparaciones de carácter económico. Que no es cuestión de medirlo en función, una vida vale más que nada, no se le puede poner dinero de ninguna de las maneras, pero sí que ha habido una apuesta por esas reparaciones económicas que si vosotros leyerais los debates parlamentarios, casi todos los grupos políticos siempre ponían el acento a lo largo de determinadas etapas en el tema de las reparaciones económicas. No entraban en otros debates de política integral de memoria como hemos entrado posteriormente. La pregunta sería, ¿cuándo termina esta primera etapa? Esta primera etapa, fundamentalmente, los historiadores siempre nos gusta ponerle fecha a las cosas. Y esta primera etapa yo creo que empieza a terminar con motivo del intento de golpe de Estado de Tejero. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. A partir de ese momento hay una aminoración de lo que habían sido los primeros intentos de política, vuelvo a reiterar, espontáneas de memoria. Yo ayer tenía la oportunidad, hablando con periodistas, de decirles que ponerles el siguiente ejemplo. Es decir, en las conversaciones que tiene Juan Luis Cebrián con Felipe González, están publicadas, él le pregunta a Cebrián, oye Felipe, ¿por qué no te preocupaste del tema de la memoria? Y dice, verdad, no me preocupé. Dice, pero en aquellos momentos el vicepresidente del gobierno, Gutiérrez Mellado, me dijo, Felipe, no abras el tema de la guerra, que no voy a lograr parar a los militares. Es decir, ¿qué conclusión se saca de ahí? De que hay una apuesta claramente, pues decir, vamos a consolidar la democracia, no entremos ahora mismo en otros debates políticos. Y claro, el tema de la memoria quedó ¿en qué marco? Quedó en el marco de los historiadores, quedó en el marco de los periodistas, de los investigadores locales, etcétera, y podemos decir que empieza a haber un cierto olvido sobre las víctimas de la guerra y del franquismo. Y en todo esto se produce, y este sería otro momento muy importante a tener en cuenta, todo un avance del revisionismo histórico. Con motivo también de otra fecha, 20 años de la muerte del dictador. Estoy hablando del 95. Y con motivo de esto, daos cuenta que empieza a lanzarse determinadas ideas como, la escuchaba yo ayer o antes de ayer en boca de algunos dirigentes de Vox. Viene a decir, quien tiene la culpa de la guerra civil es la República. Empezó a plantearse. Y la dictadura no fue tan mala. Se empieza de alguna manera a dulcificar la dictadura. Y lo empiezan a hacer determinados pseudohistoriadores, por llamarlo alguna cosa, propagandistas como Pío Moa, lo empieza a hacer César Vidal, etcétera, lanzan estas ideas. Y claro, lo triste es que ese tipo de ideas son ideas que no se las inventan en ese momento, sino que reproducen lo que es todo el planteamiento propagandista del franquismo de los primeros años 40 y recogen prácticamente las reflexiones sistemáticas del gran propagandista del franquismo que no es otro sino Joaquín Arrarás. Vale. ¿Todo esto cómo se catapulta? Toda esta política revisionista. Esta política revisionista se catapulta con la llegada al poder del Partido Popular en el año 96. Que entonces empieza a decir lo siguiente, es el momento de pasar página del pasado. ¿Os suena pasar página? Bueno, a mí cuando la gente dice pasar página, hay alguien que me dice, oye, pero las páginas para pasarlas hay que leerlas, hay que conocerlas, ¿no? Pero se empieza a decir otra cosa, no hay que reabrir heridas, ¿os suena también? No hay que reabrir heridas. Vale, y todo eso con la negativa a que el Parlamento condene el franquismo. Y es en este contexto donde me interesa incidir en un elemento que creo que es vital y que es importantísimo. Ya sabéis que cada X tiempo en los procesos históricos hay nuevas generaciones que se hacen preguntas sobre el pasado. Ha ocurrido en Francia en relación con Vichy, en relación con Argelia,
Y aquí en España, a finales del siglo pasado, del siglo XX, empieza a surgir una nueva generación que pregunta qué pasó con sus abuelos, que querían conocer la verdad, ¿eh? Y entonces es lo que nosotros, incluso en la propia exposición de motivos de la ley, hablamos de la generación de los nietos y de los hijos que quieren saber qué pasó con sus padres, porque incluso sus familiares en muchas ocasiones ni se lo habían contado. ¿Y eso qué genera? Eso genera lo que llamamos el surgimiento del movimiento memorialista. Un surgimiento del movimiento memorialista que yo creo que es importantísimo desde el punto de vista que pone en la agenda política y en la agenda mediática el tema de la memoria. Y lo pone de tal manera que empieza a llegar a los marcos institucionales. Por primera vez, por ejemplo, se condena las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados el 20 de noviembre del año 2002. 20 de noviembre, fecha histórica, del 2002. Después se hace en un pleno. Y empiezan las comunidades autónomas a interesarse por la situación de la memoria. No todas, algunas, fundamentalmente aquellas que están vinculadas a partidos de izquierda o están vinculadas a partidos nacionalistas de izquierda o más de centro, etcétera, empiezan a preocuparse de esto. ¿Qué quiero plantear con esto? Quiero plantear con esto que el tema de la memoria empieza a estar en la esfera institucional, empieza a estar en la esfera, en el marco mediático, en la agenda pública, y evidentemente eso permite que haya la sensibilidad del año 7 y que cristalizara una ley como la ley de 2007. Dicho de otra manera, es decir, no se explica la existencia de leyes si no hay un movimiento que lo impulse. Y el movimiento que lo impulsa en este caso es el movimiento memorialista, con mayor sensibilidad, en este caso de los partidos que empiezan a vincularse, a traer el tema, a decir que hay que hacer otro tipo de políticas que no solamente quedarse en las reparaciones económicas, sino políticas integrales. Y ahí ese es el marco de la ley del año 7. El marco de la ley del año 7, por primera vez en España, se plantea hacer políticas públicas de memoria. Y se hace el reconocimiento de las víctimas, se hace el mapa de fosas, se empieza a impulsar, que ya se había iniciado desde el año 2000, se empieza a impulsar lo que podemos llamar las exhumaciones con rigor científico, pero de una manera ya mucho más taxativa. Se financia cantidad de investigaciones para el conocimiento de la verdad. Yo tuve la oportunidad de coordinar distintos proyectos que sacó el Ministerio de la Presidencia entonces en torno a la ley de responsabilidades políticas y en torno también a la represión sobre la masonería, de las dos cosas que, bueno, porque soy uno de los especialistas en estos temas, conjuntamente con muchísima gente, otros historiadores de las universidades andaluzas. No entró en la ley del año 7. Antes Araceli decía que tenía insuficiencias, tenía déficit, es esa ley que yo creo que 14 años después han puesto de relieve cuáles eran y sobre todo pues nos han ayudado la reflexión sobre esas insuficiencias a poder resolverlas en una nueva ley, en este caso la Ley de Memoria Democrática. Pero yo incidiría en que la nueva Ley de Memoria Democrática además tiene otros elementos que la han hecho posible. En primer lugar, a nadie se le oculta la importancia que tiene en España la visita del relator de Naciones Unidas, Pablo de Grey, el relator de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y sobre todo el informe que emite en el año 14. Entre otras cosas porque sitúa la memoria de España ya en el marco global. Ya no es solo y exclusivamente en el marco estrictamente español, lo sitúa en el marco global. Y también la visita que hace el Grupo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias, que en este caso también emite un informe diciendo qué políticas de memoria hay que implementar, en este caso, en España. Y permanentemente hace reiteraciones al Gobierno, en este caso ya del Partido Popular, para que se implementen políticas de memoria. La ley del año 7, como sabéis, quedó paralizada desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de desarrollo con la llegada del Partido Popular. Ya recordáis cómo Mariano Rajoy se jactaba en la televisión de decir
que presupuesto cero para las políticas de memoria, y evidentemente eso no impidió que comunidades autónomas continuaran haciendo políticas de memoria, que lanzaran sus propias leyes de políticas de memoria. Por lo tanto, me parece que es muy importante tener en cuenta que esta ley del año 21 está marcada fundamentalmente o está encuadrada fundamentalmente en el marco de lo que eran las recomendaciones de los organismos internacionales humanitarios y del derecho internacional de derechos humanos. Esta es una idea fundamentalmente. La memoria que nosotros planteamos ancla en planteamientos de los derechos humanos, ancla en los planteamientos de humanidad y, evidentemente, como antes comentaba, refuerza la democracia. Pero también ha habido otros elementos de carácter nacional que han impulsado, de alguna manera, la existencia de una nueva ley. Antes comentaba, es decir, hay comunidades autónomas, que podemos hablar de 12, 13, que tienen ya disposiciones, algunas leyes integrales de memoria, que evidentemente había que recoger para enriquecer nuestra propia ley, para armonizar globalmente las cosas. Había muchas proposiciones de ley aprobadas en el Congreso de los Diputados y el Senado que el gobierno de Rajoy los metía en el cajón. Había que tenerlas en cuenta y, sobre todo, las reivindicaciones del movimiento memorialista en función de los déficits que tenía la ley del año 7, que impedían incluso alcanzar los propios objetivos que planteaba la exposición de motivos de la ley del año 7. En función de eso, y sintetizando mucho los avances de la ley, hay tres ejes fundamentales que tiene la ley. Primero, sitúa en el eje de la acción pública a las víctimas. Ese es un elemento para nosotros fundamental. En el eje de la acción pública, las víctimas. Reconociendo no solamente el carácter injusto de las violaciones de los derechos humanos que sufrieron, no solamente hablando de la ilegitimidad, en este caso de los tribunales de excepción franquista a lo largo de todo el tiempo, sino también avanzando algo más que la ley del año 7 no lo hacía, y es la nulidad de sus resoluciones condenatorias de sentencias y de condenas, de todos los tribunales. Hay dos fórmulas de hacer la nulidad. Hay mucha gente, yo he visto, hoy por ejemplo, leía en un periódico, es que se dice la nulidad, pero eso ahora uno por uno tendrá que pedirlo a los tribunales. Totalmente incierto, totalmente incierto. Esto se puede hacer de dos maneras, por ley o pedirlo a los tribunales. ¿Qué opta el legislador? ¿Por qué hemos optado? Por hacer la nulidad por ley. Es el eje. Hasta tal punto que, por ejemplo, las condenas en los consejos de guerra, las condenas en el Tribunal de Responsabilidades Políticas, las sentencias y condenas como consecuencia del Tribunal de Orden Público, del Tribunal de Represión de Masonería y Comunismo, también todo lo que son las comisiones de depuración. Claro, cuando estamos hablando de represión, es que la represión no solamente es física, estamos hablando de tres tipos o tres grandes ejes de la represión. Represión física y todo lo que conlleva, estamos hablando de depuraciones profesionales, de los que son expulsados de sus oficios, médicos, maestros, empleados de correos, empleados de ferrocarriles, empleados de los ayuntamientos, de las diputaciones, de la administración. Y eso no son consejos de guerra, eso son comisiones de depuración ad hoc hechos en este caso, por los propios tribunales de cada gremio, en este caso las comisiones. Bueno, pues en este caso, cuando planteamos el tema de las nulidades, lo hacemos por ley. ¿Y qué fórmulas van a tener los ciudadanos para que les llegue? En la ley del año 7 se establecía una declaración de reconocimiento y de reparación. Y en esta ese mismo certificado que da el Estado, se dirá claramente, tu padre fue condenado, o este señor fue condenado a sentencia de muerte y ejecutado y tal, por el Consejo de Guerra y tal. Esa sentencia queda anulada, radicalmente es nula, en función de la ley de tal día, artículo tal y tal, con lo cual es la fórmula que tiene el Estado de anular clara y abiertamente las sentencias y las condenas. Dicho de otra manera, que no se diga, como leía hoy en un periódico,
que ahora se va a ir uno por uno, que tendrá que pedirlo. No, porque esto no es así. Se hace por ley. Se podía hacer por los tribunales, pero se hace directamente, se elige por ley. Bueno, por lo tanto, ahí tenemos un elemento en relación con las víctimas. Y en relación con las víctimas tenemos algo también muy importante, es un registro y un censo de víctimas. En España nos movemos con cifras por estimaciones. Aquí los más mayores recordáis cuando Gironella escribía 1 millón de muertos. Bueno, otros escribían, son 500.000. Otros dicen, no, en zona republicana fallecieron 50.000. En zona franquista, 100 y pico mil. Tenemos que tener, la democracia tiene que tener un censo de víctimas, de todas las víctimas. Y por lo tanto lo vamos a acometer. Y hay otra cuestión también que a veces se comenta, es que no se clarifica cuál es el concepto de víctima. Deciros clara y abiertamente una cosa, y también por ahí leo en los periódicos a veces a alguien que dice que no está claro el concepto de víctima. El concepto de víctima que recoge la ley está sistemáticamente recogido de la definición de víctimas que hace la Asamblea de Naciones Unidas de 2006. Con lo cual, no hay otra autoridad mayor que la Asamblea de Naciones Unidas para decir cuál es el concepto de víctima. Ese es el concepto de víctima que va directamente a la ley. Se plantea, hay asimetría de las víctimas. La única asimetría de las víctimas entre las víctimas de los vencedores y las víctimas de los vencidos. Las víctimas de los vencidos, mientras que las otras eran reparadas a todos los niveles, estos, además de criminalizados, estigmatizados y sacados de la esfera pública, estaban en fosas comunes. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos. O estaban en el exilio. Ahí es donde está la asimetría. No en otro tipo de cuestiones. Bueno, y segundo elemento, que me parece segundo eje, el papel de las mujeres. La ley del año 7 no apuntó el papel de agencia de las mujeres. Dicho de otra manera, el papel que han tenido las mujeres en la lucha por la conquista de las libertades, de la democracia y también la represión que sufren las mujeres. Las mujeres sufren una doble represión. Además de por ser políticas, etcétera, sufren la represión por ser mujeres. Permitidme que os ponga un ejemplo. Y muchas veces lo comento, cuando a las mujeres le daban aceite de ricino o las pelaban, las pelonas, a los hombres por término medio no los pelaban, pero a las mujeres sí. Y cuando le daban aceite de ricino era para inmediatamente pasearlas por el pueblo, para que se fueran haciendo sus necesidades y fueran lugar de escarnio. Por ser mujeres, le cortaban el pelo por ser mujeres, que es una de las cuestiones más preciadas. Hay ahí una represión de género específica que hay que reconocer, que hay que investigar, porque el tema de las mujeres es transversal. En tercer lugar, hay otro elemento que nos parece fundamental, el reconocimiento al movimiento memorialista. Yo lo he hecho antes y me parece, y la ley se recoge de una manera muy taxativa, con un conjunto de artículos y un consejo dedicado a lo que tiene que ser órgano de consulta y de participación de las organizaciones memorialistas. En función de eso, la ley se vertebra en torno a los grandes paradigmas, los grandes principios del derecho internacional humanitario. Verdad, justicia, reparación y deber de memoria, como garantías de no repetición. Son los grandes paradigmas de la ley. ¿Cuáles son las novedades en cada uno de estos grandes paradigmas? En respecto a la verdad. Primera cuestión que se plantea, el derecho a la verdad. El derecho que tienen las víctimas y sus familiares a saber exactamente qué ha pasado con su familiar. Desde el principio hasta el final. ¿Qué le pasó? ¿Qué circunstancias ocurrieron para que le pasara esa situación? ¿Por qué fue condenado? ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión? ¿Cuándo fue fusilado? ¿Si fue asesinado o fue fusilado? Y todo el conocimiento que pueda haber en relación con la verdad. Algo importantísimo que hasta ahora no se había planteado. Pero después, y Araceli antes hacía referencia, en el marco de la verdad hay otro elemento que es fundamental. Es el liderazgo del Estado de hacer el proceso de búsqueda, de localización, de exhumación, identificación y de dignificación
de las víctimas desaparecidas. ¿Qué planteaba la ley del año 7? La ley del año 7 se externalizaba el proceso, se le dejaba a las asociaciones y a los familiares. ¿Qué se plantea ahora? Es el Estado. Es el Estado quien lo hace. Bueno, pues mirad, pues hemos empezado a hacerlo el Estado. Hemos empezado a hacerlo el Estado, y cuando hablo de Estado, que nadie se confunda lo que es Estado, porque veo que algún memorialista se confunde de lo que es el Estado. Y no sabe que el Estado son los ayuntamientos, que el Estado son las diputaciones, que el Estado son las comunidades autónomas y es la Administración General. Ese conjunto es el Estado, y hay una Secretaría de Estado que coordina todo el proceso, va a coordinar el proceso de exhumaciones, además de la autonomía que tenga cada una de las partes. Bueno, pues resulta que hemos empezado a hacerlo. Y cuando hemos empezado a hacerlo, en este momento os puedo decir que están en proceso de exhumación, en este mismo momento, 114 fosas. 114 fosas. Como consecuencia de un plan de choque que procede del año 20 al año 21. Yo estoy visitando últimamente, Paco Echeverría, que está por aquí también, Paco Ferrandi también ha estado viendo, estamos visitando las fosas que en este momento están en exhumación. Pero eso es un plan de choque que procede de dos elementos, todavía del marco de algunas subvenciones que se han dado a asociaciones y del marco de los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Este año ya tenemos presupuesto. Y el 60% del presupuesto de 2021 para la Secretaría de Estado de Memoria Democrática está destinado a la exhumación de fosas. A todo el proceso de exhumación de fosas. Y el primer año ya hemos concertado con las comunidades autónomas. Ahora mismo ya la última cifra que me la daban ayer, la intervención en 190 fosas. Además de las 114, este año empezamos a intervenir ya por parte de las comunidades autónomas en 190. Más la Federación Española de Municipios y Provincia, a través de una subvención que nosotros damos, vuelven los ayuntamientos a plantearse la intervención en fosas. Sin entrar todavía en carga el tema de los ayuntamientos, podemos hablar de que este año 2001, estarán en funcionamiento la exhumación de 304 fosas en España. Yo, para que veáis, os pongo un ejemplo. ¿Sabéis cuál fue el momento en que más se exhumó en España entre 2000 y 2020, en la época de Rodríguez Zapatero? En 6 años se exhumaron 177 fosas. En este año va a haber 304 más las que salgan de los ayuntamientos, que ya hemos firmado la resolución para iniciar de nuevo el proceso de ayuntamientos que quieran. Y hago un inciso en los ayuntamientos. He visto por ahí también que alguien critica que los ayuntamientos entren en el proceso de exhumaciones. Parece como si se lo diéramos a un privado, los ayuntamientos. Vamos, yo soy alcalde. Yo he sido alcalde de una ciudad de Almería. Los alcaldes se conocen a la gente. Los alcaldes conocen a las asociaciones. Los alcaldes conocen a la gente que sufre. Los alcaldes que son Estado, están en contacto directo de la gente. Y todo eso coordinado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Por lo tanto, que no se nos venga a decir que estamos externalizando o privatizando. No tiene nada que ver. Todo lo contrario, lo está haciendo el Estado. Y lo va a hacer una vez que tengamos la ley, no solamente estas instituciones, sino directamente también la Administración General del Estado, y va a ser ayuntamientos, diputaciones, comunidades y Administración General del Estado, en algo que es prioritario para el Gobierno, la exhumación de fosas comunes. Antes lo comentaba Araceli, somos uno de los países que más fosas comunes tenemos en este momento en el mundo. Eso no lo resiste una situación de democracia consolidada. Y eso precisamente es por lo que el Gobierno de España pone su mayor incidencia en el planteamiento de las exhumaciones.
Bueno, además de eso, tenemos una cuestión que me parece importante, el Banco Nacional de ADN, que se va a hacer, ya lo tenemos todo previsto, proyectos, programas, etcétera, que también es una novedad en relación con el año 7, y es una novedad también lo que se avanza en el conocimiento de la verdad en relación con los archivos, la preservación de los documentos, el acceso e incluso remoción cuando haya problema de obstáculos de poder consultar documentos. En relación, en este caso, con el tema de la justicia. Bueno, el tema de la justicia. Primera cuestión que se plantea por parte de la ley. El derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos ocurridos como consecuencia de la guerra y de la dictadura. Derecho a la investigación, nunca se había planteado. Y por lo tanto se va a investigar qué es lo que ha ocurrido. Y para eso establecemos una figura. Y la figura es de un fiscal de sala de derechos humanos y de memoria democrática. Con un conjunto de funciones que nos ha llevado a la modificación del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal y que le va a permitir recabar denuncias, intervenir en los procesos penales e investigar absolutamente todo lo que sea preciso y sea necesario. Los fiscales van a estar a pie de fosa, también los jueces, se plantea. Los fiscales estarán a pie de fosa, con lo cual la justicia, cuando se inicie un proceso de exhumación, estará allí y podrá el fiscal recabar toda la información y todos los apoyos que quiera. Es decir, puede decir a la Guardia Civil que venga para acá la Guardia Civil o que venga, eso lo podrá hacer el fiscal. Y una vez que se investigue, pues verá si hay delito y por lo tanto continúa el tema o si, evidentemente, no continúa. Después, otra cuestión que nos parece muy fundamental. ¿Cómo se interpreta esta ley? Esta ley se interpreta, y lo decimos en el artículo 2 de la ley, 2.2 de la ley, que no nos vamos al 35, lo decimos en el 2.2. Esta ley se interpreta de conformidad a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y alguien me puede decir, eso ya lo dice prácticamente la Constitución. Claro que lo dice la Constitución. Pero lo hemos traído aquí para que nadie se olvide de que están los tratados internacionales de derechos humanitarios, empezando con el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos del año 77, ratificado en el año 77, el de la tortura, ratificado en el 86, y el de desapariciones forzosas, ratificado por España en el año 9. Es importante tenerlo en cuenta. Y después, evidentemente, establecemos la jurisdicción voluntaria para todo aquel que quiera conocer exactamente qué pasó con sus desaparecidos, a través de la justicia lo puede hacer. Y el fiscal es parte importante y es parte ineludible de estar ahí presente. Bueno, creemos que con esto se ha dado un avance impresionante en el marco de la justicia, porque se va a conocer la verdad, se va a hacer el derecho, se va a reconocer el derecho de investigación de todo lo que ocurrió, y evidentemente en España existe un ordenamiento jurídico. Y un ordenamiento jurídico que Araceli de esto sabe mucho más que yo, y lo he aprendido de ella, en la que existe la irretroactividad de las leyes. Irretroactividad de las leyes. ¿Qué quiere decir irretroactividad? Yo ya no me meto como penalista ni como jurista, que no lo soy. Simplemente doy una cita de autoridad inicial del liberalismo en Europa. Vosotros sabéis que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establece que las leyes no tienen carácter retroactivo. El primer decálogo, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, 1789, Revolución Francesa, y retroactividad de las leyes. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y cuando se plantea por parte de alguna gente y tal, hay que derogar la ley de amnistía, pongámonos en ese supuesto. ¿A partir de cuándo entra en vigor? A partir del día siguiente. A partir del día siguiente. Y esto Araceli puede hablar mucho más y mejor que yo. Y existe
en el ordenamiento jurídico la prescripción. Y existen en el marco de la irretroactividad aquello que se dicen los juristas, in dubium, en duda, a favor del reo, es decir, la ley más favorable. Un poco, hemos de situar con rigor los planteamientos en esta cuestión. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en el marco de la justicia? Poder abordar todo lo que se puede abordar, que es el derecho a la verdad y el derecho a la investigación. En el movimiento memorialista hay, podemos decir, muchas cosas que se repiten desde hace muchos años y bueno, pues hay que ir ajustando. Y hay gente que ve esto, pero dice, bueno, ¿y ahora cómo me desdigo yo de lo que he dicho? No, mire usted, esto es lo que realmente hay y cómo juega y cómo estamos en el marco del derecho, el ordenamiento jurídico. Bueno, continúo. La reparación. ¿Cuáles son las novedades en relación con la reparación? No abordamos las reparaciones individuales de carácter económico, que ya la he comentado antes, pero además de eso, ¿qué es lo que hay que abordar? Y en esto yo tengo muchísima experiencia de tirarme muchos años con 42 investigadores analizando todo el proceso del impacto de la Ley de Responsabilidades Políticas en Andalucía. Además, no hago propaganda de mi libro, pero ahí está publicado bajo el título El botín de guerra en Andalucía. Vimos 60.000 expedientes de responsabilidades políticas y estudiamos las sanciones, estudiamos los sobreseimientos, estudiamos todo absolutamente, de 59.504 personas, y lo hemos dado con nombre y apellidos. Abordamos, por tanto, en esta ley el tema de las incautaciones. Tenemos que conocer exactamente el alcance que tiene. Los expolios, las incautaciones, los papeles moneda, las sanciones económicas, que no se había visto en otro momento. En este momento se hace y se va a plantear una auditoría y un inventario. ¿Con qué finalidad? Una vez que lo conozcamos, que veamos cuál es el alcance, y ahora os explico por qué, cuál es el alcance, se implementarán las medidas de reconocimiento para tratar de resarcir esa situación. ¿Por qué lo planteamos de esa manera? Os pongo ejemplos. La Ley de Responsabilidades Políticas, por ejemplo, en Andalucía, y os puedo poner ejemplo de otras comunidades que los investigadores lo hemos hecho. La Ley de Responsabilidades Políticas en Andalucía, por ejemplo, afecta a cerca de 60.000, de los cuales cerca del 70 y tantos, casi el 80%, los expedientes fueron sobreseídos. Fueron sobreseídos. Las multas, la inmensa mayoría, estaban entre 50 y 300 pesetas. Eso no quiere decir que no hubiera multas de 2 millones, de 200.000 pesetas, de 30 millones, etc. Las grandes multas, ni en Andalucía ni en el resto de España, se pagaron. Os pongo un ejemplo. Manuel Azaña, el día siguiente de morir, el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Madrid le pone una multa de 100 millones de pesetas. No las paga. Le incautan los bienes. Y los bienes se los devuelven a la familia, se los vuelven los bienes en los años 60. En otros casos no se han. Pero tenemos que saberlo. Tenemos que saber exactamente, a través de una auditoría y un inventario, de qué estamos hablando, porque estamos hablando de cuestiones económicas. Bueno, abrimos la posibilidad de estudiarlo, de investigarlo, para después plantearnos qué tipo de medidas se pueden hacer, pero no lo puedes hacer a grosso modo en este momento cuando desconoces exactamente de qué se está hablando. Pero también nos planteamos en el marco de las reparaciones en relación con los trabajos forzados. Tenemos que conocer un censo de todos los que participaron en la construcción de edificios por parte de los batallones, de los batallones, en este caso disciplinarios. Aquí lo vais a ver, en el Valle de los Caídos, etc. Pero avanzamos algo también, un censo de edificaciones, que ya lo decía la ley del 7, pero un censo de empresas beneficiarias. Es importante saber qué empresas se beneficiaron. Esto lo hicieron en Alemania. Y no dijeron que tenían que pagar tanto en reparación, pero hubo empresas en Alemania, pongo un ejemplo, la Siemens, que utilizó muchísimo fuerza de trabajo forzada y que aportó un conjunto de dinero para reparaciones para que la sacaran del listado. No sé qué pasará en España, pero vamos a hacer un censo también a esos niveles. Y después, y con esto voy concluyendo, el deber de memoria como garantía de no repetición.
Primera idea que me parece importante, la memoria y la historia de la democracia tienen que entrar en la escuela. Se tiene que conocer en la escuela. Y cuando hablo de la escuela estoy hablando de la ESO, estoy hablando de bachillerato, estoy hablando de formación profesional. Por lo tanto, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que no se llega a ese periodo para estudiar ese periodo. Me preguntáis a mucha gente y dice, bueno, yo es que eso no lo dimos, se conocen bien Atapuerca, pero no se conocen esto. Entonces, estamos en este momento con un trabajo impresionante con educación. Sabéis que educación hay una disposición adicional que se introdujo en la nueva ley de educación en la que se planteaba el estudio de la historia de la democracia y de la memoria democrática y los derechos humanos. Y estamos en este momento viendo cómo encaja y sobre todo cómo se distribuyen los contenidos para que se pueda estudiar el periodo de la guerra, se pueda estudiar el periodo de la dictadura, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que eso es importantísimo. Pero también hay otra cuestión, y es que aquellos que se vayan a examinar para ser funcionarios, para participar en la administración pública, van a tener un tema de memoria, que se le puede preguntar en las oposiciones, en los procesos selectivos. Eso es importante. Y los profesores van a tener en la formación inicial y continua, evidentemente, temas de memoria, con la finalidad de que el tema esté presente. ¿Y por qué? Hablamos de garantías de no repetición, porque la ley que tenemos encima de la mesa es una apuesta de futuro, de consolidación de la democracia. No solamente es mirar al pasado, es una apuesta de futuro, de una sociedad de valores, de una sociedad que afiance la democracia, los valores fundamentales, lo que yo llamo las virtudes republicanas. Es decir, esa idea es la idea clave que sustenta esta ley, que ancla en los derechos humanos. Evidentemente nos vamos a plantear la remoción de todos los símbolos y elementos contrarios a la dictadura, todos. Pongo un ejemplo. En el año 7 había tan solo un artículo, el 15, y que era bastante ambiguo. En este momento tenemos 7 artículos dedicados a los elementos contrarios a la memoria democrática. Y cuando hablo de elementos contrarios me estoy refiriendo a nombres de calle, me estoy refiriendo a insignia, me estoy refiriendo a títulos nobiliarios. Van a desaparecer los títulos nobiliarios vinculados con la exaltación del franquismo y la dictadura. Se van a suprimir. Se va a hacer un catálogo y se van a suprimir. Y después vamos a hablar de lugares de memoria. Esto ya lo tienen muchas leyes autonómicas, lugares de memoria. Y lugares de memoria como el Valle de los Caídos, que lo declaramos lugar de memoria y nos planteamos su resignificación. Aquí voy a hablar mucho de ello, pero a mí me permitir que, sin ser especialista en resignificaciones, cuando la gente me pregunta, ¿y esa palabreja de resignificación qué significa? Yo le digo, vamos, esto es explicar qué pasó. Tenemos que explicar cómo se construye y quién lo construye. Ya hemos empezado a hacerlo con algún estudio que lo está haciendo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre los poblados y tal. Eso cambia ya el foco. Empieza a cambiar el foco, empieza a cambiar el discurso situado solo y exclusivamente en el marco de la basílica, de la simbología, etcétera. No, esto empieza a cambiar el foco. Oye, eso lo construyeron fuerzas de trabajo penadas, ¿vale?, que vivían de esta manera, ¿vale? Bueno, hay que explicar quién lo construye. ¿En qué periodo se hace? Un periodo totalitario, de dictadura, y hay que contar el periodo, que se vea qué era. Y después hay que explicar la simbología. El Valle de los Caídos no es otra cosa que el resultante de la simbiosis entre religión y política. Religión y política, en un marco totalitario, que en este caso, en el caso español, tiene un nombre que se llama nacionalcatolicismo. Nacionalcatolicismo, y eso hay que explicar el significado. Yo creo que aquí reflexionaré mucho sobre esa cuestión. No puede haber nadie que tenga un lugar jerárquico en la basílica, como en este caso Primo de Rivera. Todos los familiares que nos pidan que saquemos a los familiares lo vamos a intentar. Vamos a empezar de una manera inminente, ya tenemos permisos, etcétera, pero bueno, vaya a tener oportunidad de hablar muchísimo de ello aquí. Y después nos planteamos dos cosas más y con esto termino. Primero, que la ley tenga un régimen sancionador.
problema del año 7 es que no había régimen sancionador, por lo tanto no se garantizaba el cumplimiento de la ley. Esta ley tiene un régimen sancionador que va desde 200 euros hasta 150.000 euros. No entro en eso, sí que luego me queréis preguntar porque estoy extendiendo mucho. Y, por último, nos planteamos también la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo. Es decir, las fundaciones, será causa de extinción de una fundación cuando no persiga fines de interés general o sus actividades sean contrarias a los fines generales de lo que tiene que ser una fundación. Una fundación tiene que dedicarse a elementos altruistas, a la justicia social, al medio ambiente, a la igualdad de hombres y mujeres, etcétera. La apología del franquismo es contrario al interés general, porque sabemos lo que es la apología. Y entonces añadimos la apología que ensalce la dictadura y el golpe militar, o que enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio, lógicamente, de las víctimas y de humillación de las víctimas. Bueno, estas son las grandes novedades, seguro que alguna se me escapa, pero las grandes novedades de la ley. Es una ley, por tanto, que ancla los derechos humanos, es una ley que nos homologa fundamentalmente a los países de nuestro entorno, que según nos comentan los relatores de Naciones Unidas, se pone a la vanguardia en este momento tan crítico a escala europea y a escala internacional de rebrote de planteamientos totalitarios, se pone a la vanguardia de lo que es el movimiento global de la memoria, que ancla en el nunca más, en esa categoría ética del nunca más se vuelvan a producir hechos tan traumáticos como los que se viven en España, y que desde luego nos sitúa en el marco de la memoria internacional. Yo muchas veces lo comento, porque una de las fechas simbólicas que vamos a conmemorar es el 8 de mayo, recordar el exilio. El exilio, por ejemplo, ¿por qué? Nos lo han pedido las asociaciones de memoria. Bueno, ¿por qué? Porque nuestro exilio aquí perdió. En España perdieron y perdimos los demócratas. Pero esos demócratas continuaron la lucha en Europa contra el fascismo y ganaron frente al fascismo en el año 45, que se derrota a las potencias del eje definitivamente en la Segunda Guerra Mundial. Y es el día de la victoria. Yo permitidme que os diga, creo que hay que empezar a conmemorar victorias, no siempre derrotas. Victorias. Y aquí fue una victoria contra el fascismo. Y España fue el primer episodio de lucha contra el fascismo. Y por eso habréis visto que en nuestra ley hablamos de la guerra de España, que enclava también la guerra civil. Pero es que había la tendencia equidistante de decir esto fue una pelea entre hermanos. No, aquí se libra la primera batalla y se pierde contra el fascismo. Y después se continúa la lucha contra el fascismo en Europa. Y nuestros exiliados republicanos la continuaron en la resistencia, hombres y mujeres. La continuaron en los batallones de guerrilleros. La continuaron en el ejército regular y fuimos la avanzadilla que toma París. Y por tanto, formamos parte de la construcción de la memoria democrática de Europa. Y eso que nadie se lo olvide, como vais a tratar el marco comparado, ahí estamos construyendo, participamos en esa construcción de la memoria europea. Y esto, amigos y amigas, esto es un deber moral que tiene la democracia con las víctimas, la democracia con ella misma. Y esto que ancla los derechos humanos, que se hace por pura humanidad, sin lugar a dudas le va a dar una mayor calidad a nuestra democracia. Porque el olvido, permitidme que os diga, es incompatible con la democracia. Nada más y muchas gracias. ¿Podemos hacer un turno de preguntas? Sí, si no es muy tarde ya, pero bueno, por mí no hay problema. No sé si alguien de la sala tiene una... Bueno, gracias, secretario. Yo tengo varias. Una precisión, si nos podría decir la cifra que paga Alemania. Nos ha dicho Argentina 3.000 millones.
No la conozco. Si no, lo hubiera dado, no me la dio Pablo de Grey, ¿eh? Yo la que te doy de Argentina, la que nos dio Pablo de Grey, pero no nos dio la de Alemania, si no lo hubiera dicho. Pablo de Grey. Y luego también la fuente. Araceli Manjón ha dicho que España es el segundo país del mundo después de Camboya en número de fosas. Usted, sin embargo, ha dicho que es uno de los primeros. Me gustaría saber exactamente cuál es la fuente de esta... Vamos a ver. A mí me gusta, bueno, Araceli puede comentarlo, pero a mí me gusta en este caso ser prudente y matizar. Surge la idea de que somos el segundo país después de Camboya en el informe que hizo Baltasar Garzón en el año, si no recuerdo, en el año 8 o en el año 9 y tal. Y a partir de ahí se ha extendido esa idea. Yo creo que no somos el segundo después de Camboya. Hay también otros países totalitarios que tienen muchísimos desaparecidos y por lo tanto yo digo que somos uno de los que más tenemos. No me gusta, pero esa fuente surge de todas las investigaciones que dio en su momento Baltasar. En estos momentos no tenemos una seguridad absoluta de cuál es, en qué lugar estamos, ¿no? No. Digo por motivos de investigación. No. De acuerdo. Y eso nos lleva al censo, ¿no? Uno de los aspectos más interesantes de la nueva ley es por fin un censo real, un censo profesional de todas las víctimas en territorio de Europa. ¿Eso estáis trabajando? ¿En ese censo estáis trabajando? Bueno, ese censo en este momento estamos trabajando en la metodología, que lo vamos a llevar a cabo, y lo impulsaremos definitivamente y empezará a ser operativo cuando aprobemos la ley. Es que antes no lo podemos hacerlo rigurosamente, pero estamos trabajando en la metodología. Ya tenemos muchísima información. Va a ser un censo de fallecidos en relación, porque claro, la Agencia de Protección de Datos nos ha puesto, ¿no? Es que eso es lo que es la legislación, el marco, va a ser de fallecidos. Pero tendremos un censo, por ejemplo, de todas las personas que fueron fusiladas, por ejemplo, de todas, durante la Guerra Civil. Lo tendremos de las que fueron fusiladas en zona republicana, en la retaguardia, pero también las que fueron fusiladas en la zona llamada nacional. Es decir, va a ser de todas las víctimas de la Guerra Civil, después también de la dictadura. Tenemos muchos avances porque ha habido muchísimas investigaciones. Yo, por ejemplo, las universidades nos van a poder nutrir de muchísima información porque son análisis científicos con proyectos científicos que se han venido dando. Por ejemplo, haremos un censo de aquellos que estuvieron incursos en la ley de responsabilidades políticas. Los investigadores andaluces ya aportaremos 59.504 personas con nombres y apellidos, que es lo que le ocurrió, porque lo tenemos en nuestra base de datos. Lo aportaremos al Estado. Y así pues vamos a ir recabando todo el marco de informaciones para tenerlo. Debemos tener, por ejemplo, los guerrilleros, que son de las víctimas. Es que el elenco de víctimas es muy amplio. O sea, ¿eso recogería fallecidos, represaliados? Sí, tenemos un registro y luego un censo. El registro viene todos los acontecimientos y el censo ya son los nombres de las víctimas fallecidas. Tengo más preguntas, pero no quiero... Sí, si hubiese alguna más para no copar. Muy bien. Muchas gracias por la intervención, muy interesante. Quería referirme al tema del deber de memoria y de la transmisión educativa en los centros de la educación formal, porque he sido profesora de historia de instituto, de ESO y bachillerato, y ahora colaboro con una asociación memorialista en transmisión de la memoria. Entonces es muy importante que la ley lo recoja. Hay un problema de organización del currículum de bachillerato, que además es una anomalía española, porque he tenido la suerte de dar clases en Argentina, en Inglaterra, Francia e Italia, siempre en secundaria, y esta organización del currículum, primero de bachillerato, Historia del Mundo Contemporáneo, y en segundo de bachillerato, Historia de España, además de que es una anomalía, no permite ese enlace con el que has terminado de la historia de España, de la guerra de España como primer episodio de la Segunda Guerra Mundial, la defensa del fascismo, que el alumnado pueda saber que caudillo, Führer y Duce son tres términos que van como que significan lo mismo. Entonces no sé si desde el Ministerio de Educación habría alguna posibilidad de este cambio importante en la organización del currículum para que, por ejemplo, en primero de bachillerato sea Historia del siglo XIX y en segundo de bachillerato Historia del siglo XX.
sin separar España del mundo, como no hay, repito, en Argentina es historia, siempre se llama la asignatura historia a nivel de secundaria, no hay esa especialización en historia de España e historia del mundo. Entonces, a ver, ¿qué posibilidades hay? Porque yo creo que hay un nudo muy importante a resolver en la transmisión de la memoria y en engarcar historia de España, sobre todo el fascismo, con los fascismos europeos, con lo que has terminado, ¿no? De la liberación, de la participación del exilio, de la liberación, tendría mucho más sentido con otra organización del currículum. Pues nos ha adivinado el pensamiento. Estamos trabajando precisamente en esa línea. Ahora con el Ministerio de Educación hay posibilidades de ese cambio. Estamos trabajando en esa línea con el Ministerio de Educación. Es decir, que esa tiene que ser la línea de trabajo. Es decir, precisamente creo que lo has definido perfectamente por dónde podría ir los nuevos distribución de los contenidos y cómo hacerlo. Es decir, en esa línea estamos trabajando y esperemos tener pronto buenos frutos. Porque en este sentido estaría bien también hacer un estudio comparado de cómo se enseña la historia en los países de nuestro entorno para ver también esa anomalía. Sí, todo el marco, por ejemplo, de investigación que contempla la ley, lo contempla en el marco global y comparado. Y además lo dice explícitamente la ley a la hora de hablar de las investigaciones sobre temas de memoria. Es decir, no podemos mirarnos solo y exclusivamente el ombligo porque luego nos pasan las cosas que nos pasan. Tenemos que abrir el horizonte en el marco comparado y en el marco de que la memoria en España forma parte de la memoria europea y no solamente de la memoria europea, sino de la memoria global, que tiene muchísimo que ver también con lo que pasa en América Latina, de la que hemos aprendido bastantes cosas y que evidentemente estamos introduciendo. Lo peor que nos puede ocurrir es solamente mirarnos a nosotros, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando hay propuestas, vamos a celebrar el día 5, el día en que perdimos no sé qué cosa y tal, yo os digo la verdad, es decir, creo que hay que apostar en este caso por las victorias. Vamos a conmemorar el papel del exilio, lo que aporta el exilio. Siempre hablamos de la retirada y de los sufrimientos que existen, que los tenemos que contar, que se tienen que ver, pero fundamentalmente tuvieron que irse porque aquí no podían vivir con el fascismo que había, porque el fascismo imprimía terror, y no solamente eso, sino que fusilaba por ideas simplemente. Y entonces, pues allí continuaron la lucha y ganaron. Y eso fue lo que se impuso en Europa. Y esa es la memoria democrática europea. Y de esa no nos podemos apartar, por la cuestión concreta de nuestra cosa particular y no sé qué cosa más, ¿no? Y por lo menos esa es la idea que tenemos desde el gobierno, con el respeto, sin lugar a dudas, a otro tipo de posiciones. Bueno, me dicen que tenemos que cortar ya, ¿no? Porque el curso sigue y nosotros también tenemos actividades, ¿no, Paco? ¿Cortamos? Bueno, pues entonces, Fernando, muchísimas gracias por inaugurar este magnífico curso. Muchísima suerte a todos los participantes y muchas gracias a los directores. Muy bien.